¿Por qué dos, David? Una para el micrófono. Sí, profe. Ah, Es que ok. el del popo no me funciona. Ah, ok. ¿Y qué pones en el celular? Sí, conecto el celular y veo con la compu. Ok. Bueno, muy bien. Esperemos a que por lo menos hayan dos participantes. Ay, Dios mío. Profe, ¿verdad que si es menor? a- si R es menor a R total, bueno, el R completo, el radio, ¿va a seguir siendo cero o no? Em, a ver. No, no. No, si R es menor, No. hay que encontrar, acuérdense que es un aislante, ¿verdad? Es una esfera aislante. Entonces ahí sí hay carga por toda la esfera, ¿verdad? Porque como es aislante, las Ok. cargas se distribuyen en toda la esfera. Es que si fuera conductora, las esferas se van para Para la, las orillas. para las orillas, exactamente. ¿Por qué? Porque se repelen y entonces viajan, porque eso es conductora, ¿verdad? Y entonces, pero esta es aislante. Entonces hay cargas positivas, sí, pero están distribuidas en todo lo largo. Entonces, ¿que producen campo? Sí, claro que producen campo, pero hay que encontrar entonces la carga encerrada. Bueno, ok, ya somos por lo menos dos, entonces, démosle. Ok, entonces les decía, el problema, esta es una carga, es una esfera aislante, entonces tiene cargas, como le estaba diciendo a David, tiene cargas, pero no es una esfera conductora. Entonces las cargas permanecen en todo el volumen de la esfera y por eso estamos asumiendo una densidad volumétrica de carga. ¿Ok? Ellas no se van hacia la periferia, hacia la superficie de la esfera, porque no es conductora, es aislante, pero entonces sí hay cargas, o sea, no es que no hay cargas. Entonces decimos, bueno, E es perpendicular a DA o paralelo al N, ¿verdad? Entonces θ es igual a 0, ¿verdad? Entonces el coseno es igual a 1, entonces el flujo eléctrico es 4pi r cuadrado por E. Bueno. Es que me huele a algo quemado. Qué raro. Voy a ir a ver un momentico a la cocina, ya vengo. Brujo, brujo. Está el brujo, se fue. Madre, sí, pero qué exageración, madre. Bueno, debe ser un vecino, porque aquí no hay nada. Ok, entonces sigamos, ¿verdad? Entonces decimos, para una superficie, entonces decimos, para una superficie
para una superficie gaussiana con R menor al R de la esfera, ¿verdad? O sea, vamos a analizar primero dentro de la esfera. Entonces, la Q encerrada, ¿cómo la calculamos? Q encerrada es igual a la Q total, ¿verdad? Por el volumen de la superficie gaussiana. ¿Cómo calculamos la Q total, ¿verdad? Entonces es la densidad volumétrica por el volumen de la superficie gaussiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Tenemos una densidad volumétrica, entonces la multiplicamos por el volumen de la superficie gaussiana, tenemos la Q encerrada en la superficie gaussiana. ¿Ok? Bueno, entonces esto simplemente ahora sustituimos. ¿Qué es ρ? Es Q entre 4/3 de pi R al cubo, ¿verdad? Y la multiplicamos por 4/3 de pi R minúscula al cubo. Entonces los 4/3 se van con los 4/3, el pi se va con el pi, y entonces queda que la Q encerrada para este caso de R menor que R mayúscula es Q R cubo entre R mayúscula cubo. Y entonces aplicamos la ley de Gauss. Y entonces quiere decir que el área por E, ¿verdad? 4 pi R cuadrado por E es igual a Q encerrado entre epsilon 0. Es igual entonces a Q R3 entre epsilon 0 R3, R mayúscula 3, ¿verdad? Entonces, de aquí despejamos E y entonces el campo eléctrico es igual a Q entre 4 pi epsilon 0, ¿verdad? Y R cuadrado se va con R cuadrado aquí y entonces esto queda R sobre R3, ¿verdad? Y Pues yo lo entonces, estaba haciendo así, pero no estaba sacando el Q encerrado. Entonces no me está dando diferente. acordate que la ley de Gauss es Q encerrado. Entonces tenés que Ok, sí. centrarte en calcular el Q encerrado, ¿verdad? Entonces Ok. aquí esta es la expresión del campo eléctrico de una esfera aislante con carga uniforme. Nótese que es una línea recta. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, entonces nos interesa calcular el campo cuando llegamos al borde de la esfera, a R, a ver qué pasa. Entonces, para R igual a cuando llegamos al borde de la esfera, entonces esto implica que el campo eléctrico es igual a Q entre 4 pi epsilon 0 por R entre R al cubo. Entonces, R al cubo se va con R y entonces queda Q entre 4 pi epsilon 0 R al cuadrado.
Profe, esa parte no la entendí muy bien. El R sobre R a la 3. De sustituimos aquí, simplemente ponemos R igual a R, ¿verdad? Quiero ver cuánto vale el R en el borde de la esfera. Entonces lo meto en esta fórmula que es la expresión del campo eléctrico para una esfera aislante con carga uniforme, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces este R, Sí, cuando llego al listo. R, se cancela, entonces queda Q entre 4pi R al cuadrado. Ok. ¿Ok? Gracias. Entonces ahora apliquemos, ya tenemos la expresión para R menor o igual que R. Ahora apliquemos la ley de Gauss a una superficie gaussiana con radio mayor que R. ¿Verdad? Entonces ahora lo que tenemos es, vamos a aplicar a una R mayor que R. Ya vimos el R menor que R, ahora R mayor que R. Entonces el Q encerrado, ¿qué es? Para esa superficie que es mayor que R, es ρ por el volumen de la esfera total, ¿verdad? Por 4/3 de pi por R mayúscula al cubo. ¿Y esto qué es? Esto es Q, la carga total Q, ¿verdad? Entonces, la ley de Gauss implica que 4pi, o sea, el área de la esfera, ¿verdad? R cuadrado, R minúscula, pero R es mayor que R mayúscula, ¿verdad? Estamos analizando una esfera mayor que R, ¿verdad? Por E es igual a Q, que es la carga total de la esfera, entre epsilon 0. Entonces, de aquí despejamos que E es igual a Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado. Y entonces ahora analicemos las ecuaciones que acabamos de encontrar, ¿verdad? Pasemos la esferita nuestra para abajito, para hacerle el gráfico. Entonces, esta es la esferita nuestra, ¿verdad? Ay, caramba. ¿Qué pasa si la copio? Claro. Ok, y entonces ahora grafiquemos las ecuaciones que encontramos. Entonces, vamos a graficar las ecuaciones empezando desde el centro de la esfera, ¿verdad? Desde 0. Entonces, para R menor o igual que R mayúscula, tenemos la expresión E igual a una constante por R minúscula, ¿ok? Que es una línea recta, que es esta, que está aquí, ¿ok? Todo esto es constante. Q entre 4pi epsilon 0 y RQ, todo eso es constante. Entonces, esto es una línea recta donde la pendiente es Q entre 4pi epsilon 0 entre R al cubo. Esa es la pendiente y la variable es R. Entonces, desde 0 hasta R es una línea recta. Entonces venimos y el gráfico nuestro desde 0 hasta R es una línea recta. Vamos a exagerar un poquillo, ¿verdad? Aquí. No, pero es que esto tiene que ir más o menos en línea con R, exacto, ahí. Entonces, aquí tenemos este es R. Aquí estamos variando R. Y aquí es el campo eléctrico. Ok, entonces, ¿cómo varía el campo eléctrico desde 0 hasta R? Esta curva me la da la ecuación E igual a M por R, donde M es igual a Q
entre 4 pi epsilon 0 r cubo. ¿Ok? Es una ecuación de la línea recta. ¿Y qué pasa a partir de r igual a r mayúscula? De ahí aquí está la ecuación. Esta es la ecuación que tenemos. ¿Y qué es? Una inversa exponencial. Entonces empieza a caer, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que está aquí, podemos escribirla. E igual a una constante, K1, digamos, entre R al cuadrado, donde K1 es igual a Q entre 4 pi epsilon 0, ¿verdad? Entonces, esta figura ya sabemos cómo varía, ¿verdad? Va disminuyendo con el cuadrado. Entonces, esto que está aquí es que a partir de aquí, el campo se viene y en infinito llega a ser 0. ¿Ven? Entonces, por eso les digo que los modelos eléctricos de la física son muy, muy exactos a lo que pasa en la realidad. Por eso la ingeniería eléctrica es tan precisa. ¿Ok? No es así de precisa otros modelos físico-matemáticos. El modelo eléctrico sí es muy preciso. ¿Ok? Entonces, esta curva que está aquí es E igual a K1 entre R al cuadrado, con K1 igual a Q entre 4 pi epsilon 0. Fíjese que las dos ecuaciones me dan lo mismo para R igual a R, ¿verdad? Y ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? O sea, E en R igual a R es K1 entre R al cuadrado. Y aquí para la ecuación de R menor o igual a R, da igual exactamente, ¿verdad? E en R igual a R es M por R mayúscula. Y un R mayúscula se va con un R de abajo y entonces queda R al cuadrado, igual a este que está aquí. Entonces fíjense que hay continuidad, aquí no hay discontinuidad. Entonces en la esfera aislante, el campo eléctrico empieza a crecer hasta el borde de la esfera y empieza a disminuir hasta el infinito. Vean que suena muy lógico. Desde el centro de la esfera hasta el borde de la esfera, usted va encerrando más y más carga. Entonces, el campo eléctrico empieza a crecer, porque usted va encerrando y encerrando más carga hasta que llega a la superficie. De la superficie que tiene, la carga ya es constante, pero el radio empieza a variar con el cuadrado de la distancia. Entonces, el campo empieza a disminuir y disminuir y disminuir y disminuir. ¿Lo ven? Entonces, es muy interesante. Bueno, vamos a ver, les voy a dejar aquí un problemita tarea. Caramba, bueno, esta es la clase 2. Bueno, dejémosla ahí, digamos, y empezamos la clase 3. Problema número 9. Dice, una esfera hueca de pared delgada y radio de 0.250 metros tiene una cantidad desconocida de carga distribuida de manera uniforme en su superficie. A una distancia de 0.30 metros desde el centro de la esfera, el campo eléctrico apunta directamente hacia el centro de la esfera y su magnitud es de 1.8
por 10 a la 2 newton sobre metro. Perdón, newton sobre culombio. ¿Cuánta carga hay en la esfera? Entonces, este es el procedimiento inverso. ¿Cuánta carga hay en la esfera? Entonces, vamos a ver. Voy a hacerles el esquemita para que les quede claro. Entonces, dice que tenemos una esfera, ¿verdad? Dice que la esfera está cargada. El radio tiene una cantidad desconocida de carga distribuida de manera uniforme en su superficie. A una distancia de 0.3 desde el centro de la esfera, el campo eléctrico apunta directamente hacia el centro de la esfera. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué tipo de carga es? Negativa. Correcto, negativa, exactamente. Entonces, es hueca. Entonces, todas las cargas están en la superficie. Perfecto. Entonces dice que a un R del centro a un R de 0.3, ¿verdad? Ahí, una esfera ahí. Ah, no, perdón, ¿cómo es la cosa? Hay que hacerla más grande, más bien. Ahí está. ¿Verdad? A un R. A un R igual 0.3 metros. Tenemos un E apuntando radialmente hacia el centro, ¿verdad? Hacia el centro. Entonces tenemos que E, la magnitud E es igual a 1.8 por 10 a la 2 newton sobre culombio. Newton por carga, por culombio, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que aquí tenemos un dA. El dA siempre perpendicular a la superficie, en cualquier lado, ¿verdad? Aquí tenemos un dA. Y ¿qué más tenemos? R. Y entonces esto implica, ¿verdad? Este dato que nos implica, esto implica Q negativa. Bueno, ahí se los dejo para que se entretengan. Y seguimos. Entonces, ya vimos campo eléctrico, ya vimos flujo eléctrico y ya vimos ley de Gauss,
cerramos esos capítulos y abrimos otro que se llama el potencial eléctrico. Seguimos con electricidad, pero ahora este es otro capítulo que es el potencial eléctrico. Entonces vamos a poner como apartado 1 la energía potencial eléctrica. Entonces decimos, cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza F que realiza trabajo. De aquí viene el concepto de energía potencial eléctrica. Y no hay que complicarse mucho, muchachos. Es igual que el parecido que la energía potencial gravitatoria. ¿Ok? Si usted quiere mover una pelota o cualquier cosa en el campo gravitacional, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacer un trabajo. Bueno, aquí lo estamos viendo al revés, como cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza que realiza trabajo. Entonces de aquí podemos deducir que igual que en la gravitación de la Tierra, hay un concepto de energía potencial eléctrica. ¿Ok? Entonces decimos, con la gravedad desarrollamos el concepto de energía potencial, que es una función de la altura o posición en un campo gravitatorio, como el del planeta Tierra. Entonces, la energía potencial eléctrica va a depender de la posición de la partícula en el campo eléctrico E. Y entonces vamos a hablar de un cambio en energía potencial eléctrica o un potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces vamos a decir, entonces esto implica que vamos a hablar de un cambio en el potencial eléctrico o un cambio en la energía potencial eléctrica. Entonces, el concepto que vamos a hablar de esto es energía potencial eléctrica o potencial eléctrico. ¿Verdad? Entonces vamos a ir haciendo el desarrollo de la similitud entre la mecánica y la eléctrica para que nos quede, digamos, para no hacernos bolas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a decir, en mecánica, nosotros tenemos, en mecánica implica que el trabajo para ir de A hasta B es igual a la integral desde A hasta B de F punto dl, ¿verdad? Entonces, el producto punto se elimina haciendo la integral desde A hasta B
de F por el coseno de phi por el DL, ¿verdad? Donde el concepto que estamos haciendo aquí es que tenemos una fuerza F y tenemos la dirección del DL o el DL. Podemos explicarlo, escribirlo por aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos F y aquí tenemos el DL o la dirección del DL, ¿verdad? Y entonces este es el ángulo phi entre ambos. Y entonces así se elimina uno el producto punto, ¿verdad? Entonces, como hemos visto, y creo que eso se vio en física 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Si la fuerza es conservativa, entonces podemos escribir el trabajo como una función de la energía potencial independiente de la trayectoria que siga la partícula, ¿verdad? Entonces vamos a tener, podemos escribir que el trabajo de A a B en un campo gravitacional donde la fuerza es conservativa, la fuerza del campo gravitacional es conservativa, ¿verdad? Vamos a depender solo de la altura. O sea, que el campo, que la fuerza para ir desde este punto hasta este punto, el trabajo es el mismo que si sigo esta trayectoria, que si sigo esta trayectoria, que si sigo esta trayectoria, ¿verdad? El trabajo es mg por delta L. Punto. Murió. No importa qué trayectoria usted siga, ¿verdad? Ese es el punto importante. Entonces, el trabajo desde A hasta B podemos escribirlo como una energía A menos una energía B. ¿Ok? Y esto podemos escribirlo como menos, para usar el concepto de delta U, ¿verdad? A ver, el concepto de delta siempre es el valor final menos el valor inicial. Entonces no quiero poner el valor inicial menos el valor final, sino que quiero usar la convención, ¿verdad? Que es delta. Entonces esto es menos V menos UA. ¿Ok? Y esto es igual a menos delta U. Ya van a ver ustedes, ahora estamos en física 2, pero cuando entremos a termofluidos ya van a ver ustedes, bueno, y ya lo vimos, ¿verdad? También, acuérdense que ya vimos de forma básica la primera ley de la termodinámica, pero esto es aplicación de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? El trabajo para ir de un punto A a un punto B es el cambio en la energía potencial del sistema. En este caso, la energía potencial, no la energía interna, porque no estamos, la partícula permanece con temperatura constante. O sea, yo subo esto de aquí a aquí y la temperatura es constante. Así es que no es la energía interna la que está cambiando, sino que está cambiando la energía potencial, ¿verdad? ¿Debido a qué? A un campo gravitatorio por una masa enorme que es la masa de la Tierra. ¿Ok? Entonces puedo escribir eso. Ahora, entonces puedo decir, si el trabajo es positivo, ¿ok? Esto implica, ¿qué implica? Que UA es mayor que UB. ¿Para qué? Para que esto me dé positivo. ¿Ok? ¿Lo ven? O sea, menos UA menos UB menos UA es igual a UA menos UB. Si esto da positivo,
¿verdad? Entonces, todo esto menos delta U es positivo y el trabajo es positivo, ¿ok? Entonces, analicemos esto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Analicemos esto en el campo gravitacional para después analizarlo con el campo eléctrico y que nos quede claro la analogía, ¿ok? Entonces, vamos a poner una referencia aquí. Vamos a poner la referencia aquí y vamos a decir que esta es la referencia h igual 0, ¿verdad? Entonces, esta es referencia que implica h igual 0. Entonces, vamos a mover una partícula, cualquier partícula, una pelota de béisbol, una pelota de tenis, un carrito, esta calculadora, esta calculadora, este lapicero, cualquier cosa que tenga masa. ¿Ok? Entonces vamos a mover una pelotita de aquí, ¿verdad? La vamos a hacer azul. Y la vamos a mover hasta aquí. Entonces fíjense que estamos hablando de que esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Entonces aquí vamos a tener H2 y aquí vamos a tener H1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos H2 y aquí tenemos H1, ¿verdad? Entonces vamos a asumir, y está bien asumido, que F en dirección Y, porque estamos trabajando en dirección Y, entonces F va para abajo. Entonces esta es la fuerza Fy. Y la estamos moviendo de 1 a 2. Entonces el DL va también de 1 a 2. Entonces el DL va en dirección de la fuerza también. Ese es el DL. Entonces tenemos Fy y tenemos, ¿verdad? Entonces de aquí podemos escribir, de aquí implica que el trabajo para ir de 1 a 2 es igual a que ya sabemos que es una fuerza por una distancia para ir de 1 a 2, ¿verdad? Entonces es la fuerza mg por la distancia que recorrió. La distancia que recorrió es de la posición 1 hasta la posición 2, ¿verdad? Y esto es mayor que 0, ¿verdad? Entonces voy a definir el delta H como la posición final menos la posición inicial. Entonces yo puedo escribir, fíjense, el trabajo para ir de 1 a 2 como menos mg por delta H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Entonces ya tenemos una convención. Entonces ya podemos derivar el trabajo de una energía. La energía es la energía potencial. En la variación de la energía potencial me da el trabajo que tengo que hacer para mover la partícula desde 1 hasta 2. ¿Ok? Bueno. Esto implica, ¿verdad? Como todo esto es positivo, esto implica, en este caso, esto implica que mg H1 es mayor que mg H2. ¿Ok? Entonces vean qué interesante. Quiere decir que la energía en 1 es mayor que la energía en 2. ¿Por qué? Porque el trabajo me dio positivo y el trabajo está en función de delta H. Entonces, mg H1 es mayor que ¿por qué, verdad? Porque el trabajo de 1 hasta 2 es positivo, ¿verdad? Entonces quiere decir que U1, esto implica a la vez que U1 es mayor que U2, o sea, la energía potencial 1 es mayor a la energía potencial 1. Entonces, entonces, esto implica que el trabajo desde 1 hasta 2, que es positivo,
implica que U disminuye. Ok, y ahora, bueno, pues, por un razonamiento igual, ¿verdad? Entonces, en el caso de que subamos la pelota de una altura menor a una altura mayor, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues que el F, ¿verdad? Va a cambiar de signo, entonces todo cambia de signo, entonces en este caso, el trabajo para ir de 1 hasta 2 es menor que 0, o sea, negativo. ¿Y qué pasa con U? Aumenta, ¿verdad? U aumenta. Entonces, en general, podemos escribir el trabajo de A hasta B es igual a menos el delta U, el menos el cambio en la energía interna del sistema. ¿Quieren probarlo? De ahí tienen que hacer todo esto. ¿Ok? Y entonces lo prueban para ambas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, en mecánica, y vamos a tener en electricidad. Entonces, en mecánica, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, en este caso, estamos asumiendo que Fy es igual a menos mg, porque estamos poniendo un sistema de referencia con y que va para arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos asumiendo Fx igual a 0 porque estamos asumiendo solo un movimiento en y. Y en electricidad, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ah, bueno, y aquí F es conservativa. ¿Verdad? Y estamos además, y la energía potencial la escribimos como mg por y. ¿Por qué podemos escribir una energía potencial, una energía como una fuerza por una distancia? Porque la primera ley me lo permite. Porque la primera ley me dice que el calor para ir de 1 a 2 es igual al cambio en la energía total del sistema más el trabajo para ir de 1 a 2. O sea que yo puedo sumar calor, trabajo y energía. ¿Ok? Aunque se las trae, ¿verdad? Que tienen sus diferencias, pero no nos vamos a meter eso. Yo sí me meto en esas discusiones cuando les doy termofluidos, pero ahora no les estoy dando termofluidos, entonces no me voy a meter en eso porque perdemos 3 horas de lecciones. Y no es que las perdamos, pero no toca aquí. Aquí en electricidad lo que tenemos es la fuerza en Y es igual a menos Q0 por E. La fuerza en X es igual a 0 y la fuerza en Z es igual a 0. Vean la analogía totalmente. F es conservativa. Y la energía potencial eléctrica es igual a ¿qué? A la fuerza, que es menos QE, ¿verdad? Pero cambiando el signo, entonces es Q0E por Y. Ok, y ahora vamos a seguir en la última hora, les voy a aclarar más todavía esto, para que quede bien claro la energía potencial eléctrica en campos eléctricos.
Ok, ¿alguna pregunta? Miguel. Miguel, No, profe, ninguna. ninguna. ¿Y José Pablo? José Pablo se fue a tomar café. Bueno, muy bien. Ahorita me escribe que no le sirve el... que no le sirve Profe, el- yo creo que la próxima clase no me voy a poder conectar. Es que está haciendo, bueno, va a empezar a hacer rayería. Entonces tengo que Ajá, desconectar el internet. ya. Bueno, pongo una tierra y entonces así no tiene problema. La corriente se va por el camino de menor resistencia. Bueno, entonces, nos vemos, muchachos. Yo les aviso ahí por WhatsApp para la última clase. Pero todo esto es interesantísimo. No sé si les parece, pero es muy interesante. Ok, entonces ahí les aviso.